Buenas tardes, bienvenidos a nuestra cuarta edición del mes virtual Mamá y Bebé Mayo 2022. Un espacio pensado completamente para las futuras mamás y creado para poder brindarles la información más relevante de maternidad con los especialistas top de nuestros hospitales. El día de hoy tendremos un panel muy interesante conformado por los especialistas en ginecología y obstetricia, el doctor Manuel Gerardo Leal Almeida y la doctora Rosa Dinora Salazar Ponce. En este panel titulado Embarazo de la A a la Z, los médicos nos platicarán sobre las consultas ginecológicas, planes reproductivos, preservación de fertilidad, cuándo iniciar el control del embarazo, todos los cambios que debemos esperar en nuestro cuerpo en cada trimestre, la evolución y desarrollo de nuestro bebé. El resto del mes estaremos abordando distintos temas relacionados con el embarazo y la maternidad, tales como qué esperar el día del parto, básicos para una lactancia exitosa, tamices y vacunas del recién nacido, sueño del bebé, alimentación complementaria, mommy makeover. Así es que no dejen de sintonizarnos, que estoy segura que todos estos temas serán de gran relevancia para su preparación en este nuevo rol que están por desempeñar. Les quiero recordar que durante todo el mes contaremos con un 10% de descuento o 6 meses sin intereses en nuestros paquetes de maternidad. No te puedes perder de las exclusivas promociones y sorpresas que tendremos el 10 de mayo, el Día de las Madres. En este en vivo tendremos, como siempre, nuestra sección de preguntas y respuestas, por lo que las invito a que si tienen una duda que no hayan resuelto los especialistas a lo largo del panel, la dejen en el campo de comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube. Por último, y antes de presentar a nuestro panel, quiero invitarlas a que sigan nuestras publicaciones en redes sociales y estén atentas a participar en los giveaways restantes que tendremos durante el mes. El día de hoy tendremos un paquete de maternidad completamente gratis para las futuras mamás que nos dejen una pregunta sobre el tema que se estará impartiendo en el campo de comentarios durante estos primeros 15 minutos. Tienen hasta las 7:15 horario de Ciudad de México, 6:15 del horario de Chihuahua, para participar. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Gerardo Leal Almeida, especialista en ginecología y obstetricia, su especialidad en biología de la reproducción y coordinador médico del Centro de Fertilidad Gestare en Chihuahua, y a la doctora Rosa Salazar Ponce, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialidad en biología de la reproducción, médico del staff del Centro de Reproducción Asistida Gestare en Chihuahua. ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos. Buenas noches. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar ahorita conectados a esta hora. Muchas gracias igualmente por la invitación aquí presentes y poder hacer una buena platicadita sobre todo este tema y ver si hay alguna duda. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por su tiempo y su participación. Y si les parece bien, les daré las preguntas más recurrentes que tenemos en relación al tema que nos hacen nuestras pacientes. La primera de ellas es, ¿cuándo debo iniciar el control de mi embarazo? Doctora, ¿nos podría ayudar con esta respuesta? Claro que sí, Elizabeth. Mira, yo considero que el inicio del manejo del embarazo, del control prenatal, debe de hacerse desde antes de que lo estoy planeando. Tenemos un campo muy grande para abarcar en la paciente que acude a consulta ginecológica. Por ejemplo, llega a la consulta de primera vez o sus revisiones ginecológicas rutinarias, entonces es un momento para hablarles sobre el pronóstico o sus planes reproductivos. Con esto evitar complicaciones a largo plazo, pero sobre todo irla preparando en forma y estilo de vida para llevar a cabo un embarazo normal. Ahora está muy de boga o es una tendencia a postergar mucho el deseo para ser mamá, para edades generalmente mayores. La edad óptima para ser mamá es entre los 25 y los 35 años, aunque allá algunas publicaciones nos están manejando el corte de los 33 años. Y pues ahora el interés de estudiar, de salir adelante, de tener un sustento económico estable, que no es nada debatible, o sea, totalmente respetable, nos ha ido viniendo postergando ya el plan como mamás, pero las mujeres tenemos un reloj biológico que no nos perdona y eso es donde podemos incluir o influir en nuestras pacientes. Llega, hacemos nuestra revisión, nuestro interrogatorio, historia clínica para detectar alguna enfermedad, algún factor de riesgo donde nosotros podamos incidir. Y aparte,
hablarles sobre el declive de nuestro potencial para ser mamá. 33 años, comentaba, un poco se disminuye, pero bien establecido a partir de los 35 años, empieza a disminuir el potencial para ser mamá y empieza a aumentar el riesgo para alteraciones cromosómicas. Entonces, si realmente yo no tengo pareja estable, no quiero y no son mis planes para embarazarme, también hablarles sobre técnicas para preservar la fertilidad, y eso yo pienso que es un campo donde no hemos incidido mucho y es una ventana de oportunidad que al menos nos da tranquilidad como mujer. Aconsejarles el congelar óvulos. El congelar óvulos de tengo mi edad, así me embarace a los 30, a los 38, 39, ya mis óvulos están reservados con mi edad establecida, ya sin factor de riesgo para alguna alteración cromosómica. Otra de las cosas es incidir en sus estilos de vida. Ahora los contaminantes, pesticidas, medicamentos, todos ellos pueden influir un poco en darnos problemas para embarazarnos a largo plazo, sobre todo las enfermedades de transmisión sexual, las nenas que empiezan su consulta ginecológica por primera vez, hablarles de cómo protegerse para prevenir enfermedades de transmisión sexual, hacer un diagnóstico temprano y dar tratamientos establecidos, decirles sobre la alimentación adecuada. En una persona con obesidad también tratar ese tema, porque como salud general, pero también como pronóstico reproductivo incide mucho. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Bien. Doctor Leal, cuando acuden a consulta buscando ya un embarazo, ¿qué manejo se le debe otorgar a la paciente? Correcto. Siempre es bueno orientar a la paciente. Ya comentaba la doctora Ainhoa, no es fácil embarazar, además, conforme avanzamos en la edad, el porcentaje pues, se va en declive. Todo el mundo piensa que es una cosa muy sencilla, muy rápida, ¿no? O sea, estamos lejos de todo eso. El proceso de la fertilidad pues, es realmente difícil. Y dos, se llama pareja, entonces siempre tratamos de ver esto como pareja, o sea, poder, antes de que la paciente logre un embarazo, poderle asesorar tanto al hombre como a la mujer, pues, por ejemplo, darle un suplemento con ácido fólico. ¿Para qué? Para que mejore mucho la calidad de los óvulos, la calidad del esperma, y explicarles, o sea, que repito que a mayor edad, decía la doctora, la fertilidad va en declive. Entonces, entender mucho eso. Si va pasando el tiempo y no se logra un embarazo, pues bueno, ya buscar en su momento asesoría de todo eso, ¿sí? Entonces, yo creo que es algo importante ver alguna enfermedad que tengas muy diferente a una paciente, a lo mejor que ovula muy bien, esa paciente que arregla cada mes, pues probablemente esa paciente sea más fácil lograr un embarazo. Pero si la paciente viene a una cita preconcepcional y vemos que es una paciente muy irregular, pues bueno, ya detectaste un foco rojo donde sabes que esta paciente va a ser más difícil embarazarse, por lo tanto, tengo que hacer algunos estudios. O si es una paciente hipertensa o diabética, bueno, ya son cuestiones que vas tú sacando información y desde antes tú poderle ayudar y decir, ¿sabes qué? Voy a corregir esto para que sea más fácil poder lograr un embarazo, que repito, no es sencillo. Habrá gente muy fértil, pero va a haber mucha gente que puede batallar para lograr un embarazo. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué puede esperar una paciente en la primera etapa de su embarazo? Doctora Dinora, ¿nos podría apoyar con esta pregunta? Claro que sí, Elizabeth. Fíjate, ya logramos por fin el embarazo. Identificamos si hay algún medicamento que tengamos que cambiar. Mencionaba ahorita el doctor, hipertensión. Los inhibidores de la ECA son unos medicamentos que se utilizan muy frecuentemente para tratar hipertensión crónica. Entonces, todos esos medicamentos hay que detectarlos y si no los podemos consumir en el embarazo, cambiarlos. Bueno, ¿cuándo acudo por primera vez a mi revisión porque ya estoy embarazada? Generalmente los ultrasonidos alcanzan a ver al saquito a partir de la 6ª semana, pero muchas veces lo alcanzamos a determinar desde la 5ª semana. Lo importante es acudir para iniciar todo un proceso, explicar los cambios que va a ir presentando, qué medicamentos o qué suplementos va a hacer, qué puede, qué no puede hacer, y aunque todavía no se vea el saquito, al menos ya hacer un plan de seguimiento. Al momento de hacer una consulta antes de la semana 12, también nos ayuda muchísimo, porque nos establece la edad real del embarazo. Muchas veces tenemos dudas de que la fecha de última menstruación no recuerdo cuándo fue, no recuerdo o si tuve un sangrado de implantación, tenemos ahí duda con la edad real.
haciendo nosotros un ultrasonido antes de la semana 12 podemos establecer con claridad qué edad tiene el bebé y cuál es su fecha probable, porque eso va a ser fundamental en un embarazo a término para tomar decisiones. Ok, acude aquí ya la paciente. Primero, hay que explicarle todos los cambios que va a ir llevando su organismo. En primera intención, los cambios hormonales van a llevar todo un entorno para adaptar al organismo a cuidar y a proteger un bebé. Primero le faltan nutrientes a mamá antes de faltarle al bebé. Entonces, los principales síntomas que nos van a traer ahí un poquito vuelta loca a la mamá en las primeras 12 semanas son los síntomas intestinales. La progesterona, que es una de las hormonas que más se elevan durante el embarazo, hace que se relaje todos los músculos, por ejemplo, de los que conllevan el intestino, las vías urinarias, por lo tanto puede haber agruras, acidez, indigestión, distensión abdominal, estreñimiento. Es una etapa muy importante, por ello incidir en la alimentación. Siempre es importante consumir líquidos. El volumen sanguíneo para que le lleguen más nutrientes a nuestro bebé en formación empieza a aumentar a expensas de agua. Necesitamos consumir abundantes líquidos, dejar la cafeína, todo lo que tenga cafeína, y no nada más hablamos de café, sino refrescos de cola, chocolates, té verde, negro, chai. Todos los tés que manejen cafeína nos pueden influir un poquito en todo lo que es la circulación de la placenta. Se habla de concentraciones, 2 o 3 tazas que equivalen a 200 a 300 miligramos de cafeína. Puede ser tolerable, pero la verdad es que esto no nos da ningún nutriente. Yo siempre recomiendo mejor retirarla. Evitar alimentos crudos como sushi o ceviche, buscar alimentos bien cuidados, procesados, de un lugar seguro. No es fácil manejar una intoxicación alimentaria, en una mujer embarazada a una que no está. No podemos comparar o tener una batería de medicamentos. Continuamos con el ácido fólico que ya inició el doctor Manuel. Es bien importante en esta primera recta para evitar malformaciones del tubo neural. Y si así lo tolera y no tenemos tanta náusea y vómito, podemos iniciar inclusive ya con un multivitamínico, donde demos la vitamina D, hierro, que es indispensable para la formación de un nuevo ser, el ácido fólico, y ahora implementando también omegas y DHA, que son fundamentales para el desarrollo neurológico de nuestros bebés. Aparte, se hacen una serie de estudios que se llaman prenatales. Los prenatales son exámenes de laboratorio que se solicitan a toda mujer embarazada, aún estando sana. Es una muestra de sangre, una muestra de orina. En ellos vamos a ver que no exista anemia, que no exista infecciones, que no exista elevación de la glucosa. Es muy importante determinar una paciente con riesgo de complicarse con elevación de la glucosa, porque con ello, del azúcar, con ello podemos hacer control desde etapa temprana. Por ejemplo, una paciente con diabetes, ver una hemoglobina glucosilada para ver que su hemoglobina esté menos del 6%. Más de ello nos aumenta el riesgo de malformaciones y de aborto. Entonces, es importante que esté bien controlada el azúcar. O lo contrario, no tengo diagnóstico de diabetes, soy una paciente sana, inclusive no necesariamente con sobrepeso. Hago nuestra química sanguínea de los prenatales y salen los niveles elevados de azúcar. Tengo abuela, mamá con diabetes, que los mexicanos es muy frecuente que tengamos un familiar en primer grado con alguna alteración metabólica. Pues hago un screening desde el primer trimestre, no me espero a que esté más avanzado el embarazo para poder controlar bien los niveles. Y otra de las sustancias bien importantes que debemos de considerar, perfil tiroideo. La hormona tiroidea es fundamental, las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo y crecimiento del bebé. Las primeras semanas el bebé no tiene todavía glándula tiroidea, depende 100% de las hormonas de mamá. Entonces, el tener una glándula tiroidea alterada en su función nos puede provocar abortos, amenazas de aborto o alteraciones, inclusive o la dificultad pues para lograr el embarazo, pero aquí ya nuestra paciente está embarazada. Entonces, dentro de los prenatales siempre el perfil tiroideo, tipo sanguíneo. Si tengo una mamá RH negativo, es bien importante explicar que va a ser un manejo extra adicional en esta paciente que tiene RH negativo, tipo sanguíneo, RH negativo. Nos falta una antenita, entonces esta es importantísima manejar primero que no tenga anticuerpos ante esa antenita que los demás sí tenemos, RH positivos.
y volver a hacer una revisión a la semana 28, que ya platicaríamos en el tercer trimestre, para decir qué es el medicamento que vamos a requerir. Hay dos formas de hacer un diagnóstico genético de nuestro bebé desde etapa temprana del embarazo. Este se llama ultrasonido del primer trimestre. Se realiza entre la semana 11 y 13. Por eso es que insisto, nuestro control prenatal debe de ser desde las primeras semanas en que yo me enteré que estoy embarazada. Generalmente lo realizan los médicos materno-fetal o perinatólogos. Y me detecta alteraciones cromosómicas, pero no nada más eso, porque cuando se acompaña de un examen de sangre, me habla de riesgo de preeclampsia, que es la complicación más grave del embarazo, de parto prematuro, de riesgo en el retardo en el crecimiento intrauterino y sobre todo las tres principales alteraciones cromosómicas. De ley se debe de hacer en mujeres de 35 o más años, que tenemos más riesgo para padecer o formar un bebé con alguna alteración cromosómica. Pero también se puede hacer en otra mamá que tenga ya el antecedente, por ejemplo, de algún nacimiento prematuro o el riesgo de volver a presentar preeclampsia porque ya lo tuvo en otra etapa. Todo eso, el manejo debe ser bien establecido desde el primer trimestre. No, eso sería lo principal, así para no extenderme mucho. Muchas gracias, doctora. La siguiente, doctor, sería, en el segundo trimestre de embarazo, ¿qué manejo se debe dar a la paciente embarazada? Perfecto. Entonces ya nos explicó muy bien la doctora Dinora, o sea, embarazo, exámenes prenatales, tamizaje el primer trimestre, como mencionó, es muy importante. Y ahorita el control prenatal es para poder ayudar a que el embarazo se lleve de a cabo de manera correcta para que al final tengas eso, un bebé sano, una mamá sana, o sea, tratar de tú tener medicina, hacer medicina preventiva. ¿Qué puedo yo ayudar para que ese embarazo vaya de acuerdo? Ya brinqué al segundo trimestre, que es el trimestre de todo color de rosa. Pasaron las náuseas, pasaron las molestias principalmente, la paciente se siente muy bien, entonces hay que controlar mucho el peso. Al principio pueden sentir que no vayan aumentando mucho de peso. ¿Por qué? Porque se sienten mal, pero tratamos de cuidar mucho el peso. México somos un país con mucho sobrepeso, entonces les vamos a estar revisando cada mes, se va a hacer una revisión mensual donde vamos a revisar el peso, ver cómo está la tensión arterial, muy importante, y el desarrollo del bebé. Actualmente con la sonografía que hacemos, pues yo creo que la gran mayoría de los consultorios vas pudiendo hacer un rastreo de ver cómo va ese desarrollo. Siguiente punto importante en esta época es dos factores. Uno, el tamizaje de la diabetes. Hay mucha diabetes actualmente en nuestro país. Entonces, esta paciente que está embarazada, tenemos que hacerle un tamizaje de diabetes más o menos semana 22 a 24, 25, 26, donde la paciente la mandamos al laboratorio, se le toma una muestra de sangre en ayunas, se le da a tomar una carga de 75 gramos de glucosa, luego se repite el estudio del azúcar a la hora y a las 2 horas. Ya hay parámetros que sabemos que si estamos por arriba de 183 unidades y arriba de 154 después de las 2 horas, entonces ya tenemos ese riesgo o ese diagnóstico de diabetes. Y si esa paciente tiene diabetes, pues hay que controlarla, asesorarnos con alguien de medicina materno-fetal o algún endocrinólogo donde le podamos dar mejor calidad de vida para que ese bebé no llegue a tener un problema. Porque si esa paciente no se controla, puede quedarse diabética la mamá y puede quedarse diabético el bebé. Entonces es algo súper importante en esa época. Otro estudio que también hacemos de rutina se llama ultrasonido estructural. También eso lo ordenamos mucho con los medicina materno-fetal. Son doctores, ginecólogos, especialistas en medicina materno-fetal, donde nos van a hacer una valoración muy extensiva de todo esto. ¿Para qué es esto? Para poder ver todo el bebé, van a poder ver el corazón, las 4 cavidades, los pulmones, todo, el cerebro, todo muy a detalle. Y como les platico mucho a los pacientes, al bebé no lo podemos cambiar, es como ya bien, ¿sí? Pero sí puedo decirle que si hay algo anormal, por ejemplo, actualmente hay cirugía fetal in útero, hay pacientes, nos ha tocado casos que por algo el bebé tiene algún problema, que lo detectas en ese estudio y puedes tener una intervención quirúrgica para poder tener una mejor calidad de vida. Llámese algún tumorcito en el pulmón, llámese algún problema cardíaco, llámese algún problema en la columna vertebral. Entonces ahí esto avanza. Entonces es algo muy importante poderlo realizar y poder, repito, hacer un diagnóstico y por lo tanto llevar a cabo un tratamiento y por lo tanto al final del camino tener mejor calidad de vida para el bebé y para la mamá.
Muchas gracias, doctor. Doctora Salazar, al finalizar el embarazo, ¿qué cuidados se deben de tener? Bueno, primero, llegamos al tercer trimestre. Se acabó la bondad del trimestre intermedio, que es el segundo trimestre. Aquí empiezan a haber una serie de cambios o molestias ya inclusive por el volumen y el espacio que está ocupando nuestro bebé, porque ya es un bebé grande. Nuestro control prenatal de empezar cada mes, como nos acaba de mencionar el doctor Manuel, ya se hace cada vez más seguido, al inicio cada 2 semanas y luego inclusive cada semana para estar viendo cada cambio, modular bien el crecimiento del bebé, que es una etapa muy importante para estar checando que nuestro bebé siga creciendo de forma adecuada, estado de bienestar del bebé, índice de líquido, que no se nos vaya a acabar, el líquido en el que vive y se desarrolla nuestro bebé. Y hablar muy importante de las medidas de alarma que vas a estar cuidando como mamá. Primero, movimientos. Aquí ya se detectan con gran detalle los movimientos fetales. Por lo tanto, hay que estar al pendiente de los movimientos. Casi siempre las mamás nos preguntan directamente, ¿cuántos debo de percibir movimientos por cada minuto, por cada hora, por cada media hora? La verdad es que no está establecido un patrón. Cada bebé mostramos nuestra personalidad desde útero. Entonces, lo importante es ver, conocer como mamá cómo se mueve mi bebé. ¿A qué horario es más frecuente que se mueva? Si se mueve más en la noche, si se mueve más en la tarde. Después de que como, mi bebé se mueve mucho, le pongo la música que normalmente le estimula y se empieza a mover. Esos son los detalles que debe de estar cuidando como mamá. El movimiento del bebé. Si mi paciente no percibe bien los movimientos o tiene dudas de estarlos percibiendo, es mejor revisar. En el último trimestre echamos mucho mano de un estudio que se llama registro cardiotocográfico. Ese registro es simplemente durar acostadita 40 minutos con 2 bandas en el abdomen y es como si nosotros tuviéramos oportunidad de platicar con el bebé. Ahí me puede decir, ¿sabes qué? Estoy sufriendo porque mi placenta ya no me da comida. Estoy sufriendo porque me falta líquido. Estoy sufriendo porque tiene mi mamá contracciones y me está fallando un poquito mi corazón. O simplemente estoy bien, me acelero, hago un movimiento y es como para los adultos cuando hacemos ejercicio, se acelera luego mi corazoncito. Tengo muy buena variabilidad de latido a latido, varía, no permanezco estable mi frecuencia cardíaca y no tengo contracciones. Entonces, casi siempre cuando, doctora, no siento mis movimientos, ok, vamos a acudir a un registro cardiotocográfico y con ello salimos de duda. Dicho de paso, casi siempre que llegan a tomarse el registro, el bebé empieza hacer una fiesta y movimiento ahí, pero pues eso nos da tranquilidad. La verdad, yo siempre les digo, prefiero exagerar a irnos a confiar. Con ello, también vamos haciendo revisiones del control de peso. Estamos estableciendo el control total de peso. ¿Cuánto debo de aumentar en todo mi embarazo, doctora? Pues hay que dividir quién está delgado o tiene bajo de peso, quién tiene un peso normal al inicio de nuestro embarazo, un índice de masa corporal normal, sobrepeso u obesidad. El promedio de aumento en una mujer normal con un índice de masa corporal dentro de los rangos normales es más o menos esperado entre los 11 a los 16 kilogramos, pero en todo nuestro embarazo. Entonces, estamos hablando que controlamos, como decía el doctor Manuel, primer trimestre casi no aumenté. Segundo trimestre ya me confío y empiezo a aumentar un poco. Tercer trimestre estoy hablando de aumentos hasta de 1 kilo por semana. Entonces, por eso debemos de ir viendo bien todo nuestro aumento en total y proyectarlo para tener un colchoncito, yo les digo, en la recta final, que es cuando espero aumentar un poquito más de peso. Si tengo bajo de peso, esta paciente le puedo permitir hasta 18 kilos, pero si tengo, en todo el embarazo, pero si tengo sobrepeso, va a ser más controlado hasta 11 kilos. Y obesidad, a esta paciente sí nos vamos a prender los focos desde la primera consulta del embarazo para permitirle un total de aumento así máximo de 9 kilos durante todo su embarazo. Entonces debemos de cuidar mucho en cuestión de peso. Hay otra cosa, generalmente cuando estoy embarazada pues no tengo riesgo de volverme a embarazar. Las pacientes hay que ver y dividir quién tiene riesgo de presentar alguna enfermedad infecciosa a nivel vaginal o enfermedad inclusive de transmisión sexual. Entonces, este es un momento en los prenatales que les mencionaba del primer trimestre, pues pedí VIH, enfermedades de transmisión sexual. Aquí se puede volver a repetir, pero sobre todo un cultivo
un cultivo para un bichito que nos ocasiona muchos problemas, para amenaza de parto prematuro o infección al momento que nace mi bebé por parto, que es el estreptococo beta hemolítico. Tiene feo nombre, pero es muy bueno. No es tan malo, responde inmediatamente al tratamiento antibiótico. Lo importante es hacer el diagnóstico a tiempo. Eso lo vamos a estar siempre controlando. Entonces, hablaba de medidas de alarma, movimientos. 2, salida de líquido, estar pendiente. Durante todo el embarazo yo voy a producir moco que puede ser cristalino, blanco, inclusive hasta amarillo paja, pero un moco verde, mal olor, comezón, ardor, o simplemente líquido cristalino que escurra entre mis piernas, tengo que revisar inmediatamente para descartar infección o para descartar que mi bolsa se haya roto, las membranas en que vive el bebé. Tercer medida de alarma, sangrado. El sangrado, cuando estamos ya por llegar a término, iniciar un trabajo de parto, puede haber un moquito teñido con sangre, que eso hasta dentro de lo que cabe es normal. Pero un sangrado rojo, rotulante, así continuo, hay que revisar inmediatamente. Más, sobre todo, si el doctor me dijo que mi placenta estaba un poquito baja. Es bien importante tener a la mano la disponibilidad para ir a mi hospital, ya tener identificado el trayecto, cuánto duro, para acudir inmediatamente a revisar. Y contracciones también. Una actividad uterina regular nos prende los focos de alarma para tener que descartar a una amenaza de parto prematuro. Las contracciones se presentan durante todo el embarazo, pero no las vas a percibir con dolor, simplemente se va a poner un poquito duro el abdomen y lo más importante, pueden ser 3 durante el día, pero una contracción que es repetitiva. Me da, dura unos minutitos, se quita y a los 4 minutos regresa. Me da, se quita y regresa. Esa es la que tengo que acudir inmediatamente a revisión para ver que no vaya a existir un riesgo de amenaza de parto prematuro. Entonces ya son 4, ¿sí se acuerdan? Líquido, sangrado, movimientos y contracciones o actividad uterina. Dentro de esto, también a nuestra paciente hay que hablarle de vacunas. Ya nada más por último, quisiera ahondar en las vacunas. Hay vacunas que se autorizan y se están bien indicadas durante el embarazo, nada más que a veces en medio particular no somos tan rutinarios de pedirlas, pero sí tienen que aplicar. Una de ellas es la influenza. La vacuna de la influenza se puede aplicar a cualquier edad, sobre todo cuando estoy entrando al periodo de riesgo, pero como mujer embarazada me la tengo que aplicar. La otra es la vacuna del tétanos, difteria o pertussis, o simplemente de tétanos. Está indicado más acercándome a término, como a la semana 32, entre la 28 y 32, porque así formo anticuerpos que le voy a pasar directamente a mi bebé y mi bebé va a nacer con anticuerpos. Y ahora, lo que no hemos mencionado para nada en esta plática, el COVID, el famoso COVID, las vacunas se deben y se pueden aplicar durante toda la etapa del embarazo. Y hay que complementar bien nuestro esquema y no tenerle miedo. Da más miedo una infección que se nos puede complicar en una mujer embarazada con COVID que la reacción que me pueda dar temporal una vacuna. Y ya se ven a los bebés que nacen también con defensas contra el COVID. Entonces, eso también hay que manejarlo mucho con nuestras pacientes. Yo pienso que esto sería más que nada lo más importante, Elizabeth. Muchas gracias, doctora. Y hablando de esta penúltima parte de las contracciones, doctor Leal, cuando se llega o se inicia el trabajo de parto, ¿qué pasos debe de seguir la paciente? Perfecto. Bueno, primero, ¿qué es trabajo de parto? Trabajo de parto es un diagnóstico clínico, o sea, son contracciones regulares cada 3 minutos. La paciente tiene que presentar esas contracciones. En general, las hacemos que se esperen 1 hora y ya con eso, entonces ya acudir a revisión. Entonces, cuando empieza eso, que se llaman contracciones regulares cada 3 minutitos, normalmente les ponemos lo que decía el doctor ahorita, un registro cardiográfico. Acudan a su unidad médica, donde va a llegar, se va a poner ese se llama registro, para poder ver qué tan frecuentes, qué tan intensas están las contracciones y ver cómo está el bienestar fetal del bebé. Ahí hacemos nosotros un tacto vaginal para poder saber las condiciones del cuello de la matriz. Si esa paciente va para un trabajo de parto, podemos checar ahí dilatación cervical. Para que se una idea, una paciente tiene que llegar a 10 centímetros de dilatación para que pueda tener un parto vaginal. Pero al principio puede ser que veamos muy poca dilatación, pero podemos ver que algo se llama adelgazamiento del cuello de la matriz. El cuello de la matriz tiene un grosor que conforme van pasando las contracciones va viendo ese adelgazamiento.
Pero pacientes que ya han tenido un parto previo, pues ya saben cómo son las contracciones y normalmente pueden ser pues periodos largos. Una paciente trabajo de parto puede durar, no sé, 20 horas. Habrá pacientes que son muy rápidos y habrá pacientes que son más lentos. Siempre que hay contracciones regulares cada 3 o 4 minutitos, acudir a revisión. Porque muchos que ya tuvieron un parto previo dicen, no, doctor, es que en el primer parto me aventé muchas horas y quiero esperarme mucho en el segundo. Muchos ya llegan muy avanzadas y todo el mundo a correr. Entonces tratamos de que si la paciente tiene eso, contracciones, salida de líquido, sangrado, acudir a revisión para poder estar tranquilo. Porque siempre te preguntan, ¿es normal? Lo ideal es eso, poder mandar a una unidad médica, poderla revisar. Entonces, y ahí, y una vez que esté en el trabajo de parto, la paciente podrá estar caminando si la paciente desea, se pone un suero para poder estar hidratando. Habrá pacientes que, si las condiciones son un poco irregulares, se puede ayudar con alguna sustancia que se llama oxitocina para hacer las condiciones más regulares. El uso también de la anestesia. Habrá pacientes que requieran anestesia o quieran anestesia. Habrá pacientes que no. La anestesia, anteriormente se creía mucho que te detenía mucho el trabajo de parto. Ahorita no, sabemos que esa anestesia ayuda mucho a que la paciente no tenga dolor, por lo tanto muchas veces se relajan hasta más rápido, inclusive pueden avanzar la dilatación más rápido, ¿sí? Entonces siempre estar pendiente de estar monitorizando cuando llegue la paciente exámenes de sangre, exámenes preoperatorios para saber sus condiciones de llegada, porque habrá pacientes que pueden tener un sangrado postparto que nosotros tenemos que estar precavidos de que si la paciente tiene un nivel bajo de hemoglobina, pues bueno, yo tengo que hacer algunas ciertas actividades para poder disminuir mucho el riesgo de un sangrado así postparto. Entonces, esa paciente tiene que estar monitorizada, revisar el bebé y ver cómo es la evolución. Habrá pacientes que avancen rápido, habrá pacientes que no avancen y habrá una opción B que se llama cesárea. O sea, habrá pacientes que por algo hay muchos factores, hay factores maternos, factores fetales, donde por algo no avanzó la dilatación o por algo tengo ese registro y bajo la frecuencia cardíaca y se llama eso sufrimiento fetal, pues tengo que brincarme a una cesárea. Muchísimas gracias, doctores, por su completa y valiosa participación. Antes de pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas en vivo, comentarles que nuestros dos especialistas que nos acompañan el día de hoy los encuentran en la torre de consultorios de nuestro Hospital Star Médica Chihuahua. Y les recordamos que no solo esta semana, sino durante todo el mes, contamos con el 10% de descuento o 6 meses sin intereses en nuestros PMGs de maternidad. Al finalizar este en vivo, realizaremos nuestro giveaway de un paquete de maternidad gratis. Así es que estén pendientes. También comentarles que el día de hoy publicamos un documento descargable muy completo que preparamos especialmente para ustedes llamado Tu calendario de embarazo, para que puedan dar seguimiento a los cambios que va teniendo su cuerpo semana a semana. Ahora sí, nos vamos a la sección de preguntas y respuestas con todas sus dudas. Y la primera pregunta es de Maggie Reyes y nos comenta: ¿cuál es la semana más importante de la gestación? ¿Empiezas, Mato? No, la doctora, todo adelante, la doctora Ainhoa. Ok, gracias. ¿Cuál es la semana más importante? Todas y cada una de las semanas del embarazo son importantes. En todas y cada una se van llevando cambios muy importantes en tu cuerpo y en tu bebé. Pero si tuviéramos que decidir, las primeras 8 semanas. Las primeras 8 semanas nuestro bebé se llama embrión y es donde suceden todos los cambios o formación de órganos, por lo tanto es más susceptible de alteraciones ambientales o factores ambientales que me puedan dar alguna malformación o alteración en el desarrollo de mi bebé. Es más frecuente la pérdida de embarazo, pero precisamente por ello, porque es cuando se empieza a implantar y a desarrollar toda la organogénesis. Sin embargo, hay que cuidarnos y ponerle atención a todas y a cada una de nuestras semanas sin confiarnos para nada. Muchas gracias, doctora. Doctor Leal, la siguiente pregunta es de Denise Hernández y nos dice: ¿cuáles son los estudios más importantes durante el embarazo? Ya nos los comentaron, sin embargo, si nos ayudan con un pequeño resumen, ayudaría muchísimo a nuestra audiencia. Claro que sí, como comentaba la doctora Ainhoa, en la visita del primer trimestre, exámenes prenatales que son muy básicos, exámenes de sangre, tipo de sangre, ya son muy universales, donde incluyen la cuestión de cultivos vaginales, cultivos urinarios,
la hormona tiroidea. Entonces, esa es la primera parte. Entre la semana 11 y 14 se llama tamizaje del primer trimestre, que en general lo hacen los doctores de medicina materno-fetal, o habrá doctores que ya tienen la capacidad de hacerlo en su consultorio adelante. Esto es muy importante para detectar enfermedades cromosómicas, especialmente síndrome de Down. Siguiente estudio muy importante, el ultrasonido estructural, semana 18-22. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque entre más grande crezca el bebé, va a ser un poco más difícil poder ver todas las partes, y entre más temprano igual. Entonces, semana 18-22 es un muy buen rango, que es donde normalmente los doctores de medicina materno-fetal nos piden eso. Semana 22 a 26, el tamizaje de la diabetes que platicamos ahorita, que es muy importante ver si hubiera diabetes, poderla controlar. Y el último del embarazo, lo que comentaba la doctora, esa paciente que va a un parto vaginal, hacer el cultivo para el grupo beta estreptococcus. Entonces, probablemente sea el parámetro normal. Hay muchos otros estudios, o sea, te ponen a estudiar, actualmente un estudio que se llama DNA fetal en sangre materna, que es ahorita muy común, que es que la mamá ya desde muy tempranas semanas del embarazo tiene ya sangre en su cuerpo del bebé. Entonces hay eritrocitos circulando donde tú le puedes tomar una muestra de sangre a la mamá, detectas cuáles son los eritrocitos fetales, los mandas a analizar y les van a desvelar el DNA, te van a decir qué sexo es el bebé y cómo están los cromosomas. Entonces es un estudio que también va agarrando mucho en boga, en Estados Unidos se hace muchísimo y aquí probablemente cada vez va a ser más, entonces te va a dar más información de ver cómo está el bebé. Ahorita se usa mucho para saber el sexo, o sea, como que mucha gente quiere saber rápido el sexo del bebé, pero realmente eso fue diseñado para poder ver que el bebé no tenga alguna alteración cromosómica. Muchas gracias, doctor Leal. Doctora Dinora, nos pregunta Maffer, ¿cómo puedo reconocer las contracciones? Ok, comentaba que las contracciones van a estar presentes durante todo el embarazo. Se llaman contracciones de Braxton. Estas van a ser aisladas y no van a doler, pero sí puede haber contracciones peligrosas que puedan iniciar con cambios, aún sin un dolor fijo. Cada persona tenemos un umbral al dolor muy distinto y muy variado y sobre todo lo percibimos de forma muy distinta. Contracciones. Cuando se mueve mi bebé, puede ser que se ponga tenso de un lado mi útero o en la parte baja o donde me está dando la patadita, pero la contracción es que se ponga duro, pero duro, tenso, tenso mi abdomen. Yo siempre les digo, presiónense con un dedo su abdomen y perfectamente se hunde. Cuando hay una contracción es como si estuviera sobre madera, sobre vidrio, totalmente rígido, duro, se forma la perita de lo que es todo el útero. Está igual de tenso tanto en la parte del fondo como en la inferior y dura unos minutos. Se quita y hay que vigilar el patrón de repetición. A los 4 minutos resulta que regresa. Dura unos 2, 3 minutos, se quita y a los 4 minutos regresa. Esas contracciones repetitivas, tenga o no tenga dolor, hay que acudir a revisión. Siempre es importante mejor acudir a revisión para prevenir cualquier complicación. Desde luego que ya cuando están muy avanzados cambios y o dependiendo de mi umbral al dolor, puedo sentir dolor o presión hacia abajo, dolor en cadera. O sea, se manifiesta de forma muy distinta el dolor en cuestión de las contracciones. Muchas gracias, doctora Salazar. La siguiente pregunta es de Lisette Chávez. ¿Cómo influyen las emociones de la madre en el desarrollo del bebé? ¿Alguno de los dos nos puede apoyar con esta respuesta? Sí, es correcto. Es un vínculo, es un binomio. O sea, definitivamente lo que va a sentir la mamá lo va a sentir el bebé. Pero muchos pacientes se estresan por decir, bueno, doctor, es que estuve en una situación de estrés o pasa algo. Eso le va a afectar el desarrollo. No, totalmente. O sea, va a sentir, pero no afecta el desarrollo. Son cosas mejor diferentes, ¿sí? Pero no sé, una paciente que por algo tiene alguna depresión o alguna ansiedad, eso va a tener cambios en su cuerpo, cambios hormonales, cambios de algunas sustancias que van a pasar al bebé. Por eso muchas veces, no sé, la paciente tiene 7 meses, se estresa y te dice, doctor, mi bebé no se me está moviendo. Claro, o sea, el bebé percibió ese cambio en la mamá, dice algo está pasando y reserva su energía. Pero repito, una cosa es que lo perciba y otra cosa que le afecte el desarrollo, no afecta el desarrollo. De acuerdo, muchísimas gracias. Doctora Salazar, pregunta Suri Hernández, ¿en qué semana del último mes es bueno que nazca el bebé? Cuando hacemos la primera consulta de embarazo, establecemos la edad real de nuestro bebé y junto con ello le manejamos siempre a la paciente fecha probable de nacimiento.
fecha probable de parto. Esta fecha está calculada para 40 semanas de embarazo. 40 semanas es un bebé a término, pero nuestro bebé se considera a término desde que alcanza la semana 37 y días. Ahí ya es un bebé a término y en el lapso de estas 3 semanas puede llegar el nacimiento sin ningún problema. También puede pasar días de la fecha probable de parto. Máximo una semana, antes se consideraban 2 semanas, pero la verdad es que ya eso nos aumenta mucho el riesgo de complicaciones y un bebé macrosómico, generalmente el macrosómico que es un bebé grande que ya nos da más complicaciones para el nacimiento, pero sí puede ser semana 37, semana máximo 41. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Dani Cabrera, ¿qué tan recomendable es el ultrasonido de la semana 11 a 14? ¿Qué datos nos pueden dar con él? Doctor Leal, ¿nos puede ayudar? Sí, lo que comentamos ahorita, definitivamente es muy importante, ¿sí? Habrá doctores, por ejemplo, en lo personal, yo lo hago aquí, si yo veo algo anormal, entonces sí la derivo con alguien de medicina materna, pero sí es muy importante siempre que llegues a un control prenatal, que la paciente caiga entre semana 11 y 14 para poderla revisar, ¿no? Entonces se llama ultrasonido o tamizaje del primer trimestre para alteraciones cromosómicas, principalmente son eso, síndrome de Down, entonces que es el más frecuente, que se llama trisomía 21, son 3 cromosomas en el número 21, donde puede haber algunas alteraciones, principalmente las alteraciones es ausencia del hueso nasal, presencia de pliegue nucal alterado, alteraciones del flujo del corazón, sean tus venosos. Entonces, si el doctor ginecólogo no está capacitado para eso, bueno, sí enviarlo con un medicina materno-fetal para darnos más información. Sí, es muy importante y a la vez también nos van a ayudar a ver pronósticos de un de preeclampsia. Esta paciente pueden ver los flujos de sangre y poder decir si esas resistencias vasculares están aumentadas. Te pueden decir que esa paciente tiene un riesgo más elevado de tener preeclampsia, pues ya te enciende un foco rojo que esa paciente a lo mejor vas a tener que verla un poco más seguido, vas a decirle que se tome la presión más seguido. Entonces, sí, es muy importante para poder saber un pronóstico de preeclampsia, de retardo en el crecimiento, o sea, muchos factores que nos van a ayudar. Entonces, sí, es parte del control prenatal normal y ya a todas las pacientes lo tienen que hacer. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Tania Guzmán. ¿En cuál semana se puede decir que la probabilidad de un aborto espontáneo ya es baja? Doctora Salazar, ¿nos puede apoyar? Sí, claro que sí, gracias, Elizabeth. Primer trimestre es el de mayor riesgo para amenazas de aborto o aborto espontáneos. Ya sobrepasando el primer trimestre, teóricamente debe de disminuir el riesgo. Primer trimestre, primeras 12 semanas. De acuerdo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta de Lisbeth Osornio. ¿Qué posibilidades tengo de tener un parto natural si mi primer bebé fue cesárea hace 7 años? Doctor Leal. Si la paciente tuvo apenas una cesárea y el siguiente que intentarle parto, hay que ver por qué fue la cesárea anterior, o sea, si fue por un bebé muy grande, si fue por una placenta previa. Entonces, sí puede intentarlo entendiendo que hay riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que mayor le teníamos miedo? Se llama ruptura uterina, que la paciente empiece con trabajo de parto, tenga contracciones y se pueda romper el útero. Ese es el pavor de los ginecólogos. Es muy bajo el riesgo. Entonces, realmente, a lo mejor es difícil saber, pero tratamos de hacer una valoración al último del embarazo, ver cómo está el bebé, si es un bebé que se está encajado, que no está muy grande, y se llaman índices de Bishop, que es una evaluación que hacemos nosotros para poder decirle a la paciente, ¿tiene usted un buen pronóstico? O sabe que no tiene un buen pronóstico, por lo tanto, no se arriesga a alguna complicación. Y lo ideal es que pasen por lo menos 2 años de la cesárea a que le intenten el parto. Muchas gracias. Estamos por irnos casi al sorteo de nuestro giveaway. Nos vamos con las últimas 3 preguntas. Hay muchas dudas aún, pero bueno, también se nos acaba el tiempo y nos comenta Alejandra Cos, ¿cuáles son los riesgos que tengo si sufro de presión alta? Uy, bueno, ese es un tema muy amplio. Presión alta, en grandes rasgos lo podemos dividir ya una presión arterial crónica, una presión desencadenada durante el embarazo, hipertensión gestacional, o una hipertensión
complicada con una preeclampsia, que generalmente ese diagnóstico se hace después de la semana 20. ¿Qué riesgos? Bastantes. Riesgos desde el desarrollo de mi bebé, complicaciones en mi bebé, pero sobre todo complicaciones en mi salud, como riesgos de infarto, si no controlo bien pues nuestra presión arterial. Por eso es que hay que llevar bien nuestro seguimiento. Tengo hipertensión crónica, también el riesgo del medicamento que estoy tomando. Hay que acudir inmediatamente con mi médico para que me cambie con uno que sea seguro para mi bebé y que no le cause malformaciones. Eso de forma rápida. Muchas gracias, doctora. Nos comenta Sari Mireles. ¿Qué cuidados debo llevar durante mi embarazo en el primer trimestre, ya que tuve un aborto hace más de un año? Los abortos son mucho más frecuentes también de lo que las pacientes piensan. O sea, en promedio, 1 de cada 10 mujeres embarazadas va a llegar a tener un aborto. Es algo muy frecuente. Esa paciente que tuvo un aborto, si se vuelve a embarazar, los chances de que tenga un embarazo totalmente normal son altísimos. A mayor edad, mayor riesgo. Es una paciente que tiene, por decir, 40 años, tiene un riesgo de tener un aborto espontáneo 30-40%, o sea, mucho más alto. Realmente, si nomás fue una pérdida y después vuelve a tener un embarazo, no hay algo diferente, es un suplemento con vitaminas y demás. Cuando han tenido ya varios abortos, sí, eso es un foco rojo, pues se llama pérdida gestacional recurrente, o sea, hay que buscar la causa para poder decir por qué tuve esa pérdida y entonces sí abocarnos al tratamiento. Pero realmente, si nomás tuviste una pérdida, es muy probable que el siguiente embarazo sea totalmente normal y es un control normal como cualquier paciente embarazada. Muchas gracias, doctor. Ana Karina pregunta, ¿qué actividades se recomienda no realizar a partir del segundo trimestre? ¿Qué actividades no realizar? Desde el primer trimestre manejamos de que la actividad física debe de seguir con el ritmo que está acostumbrada mamá, siempre y cuando no sea de alto impacto y que no genere cargar cosas pesadas o movimientos bruscos. El ejercicio cardio es importantísimo durante el embarazo porque nos disminuye el riesgo de complicaciones. Entonces, básicamente, ¿qué acciones no hacer durante el segundo trimestre? Es modular un poquito el esfuerzo de mi actividad física, pero de ahí en adelante se individualiza a la paciente dependiendo de cómo va su embarazo para especificarle si algo o no debe dejar de hacer. Muchas gracias a ambos. Y ahora sí pasamos a conocer a la ganadora del giveaway de un paquete de maternidad que podrán redimir en cualquiera de nuestros 15 hospitales Star Médica. El día de hoy nuestras participantes son las futuras mamis que durante los primeros 15 minutos de este live nos dejaron una pregunta en el campo de comentarios de YouTube o de Facebook. Mucho éxito a todas. Como pueden ver, tenemos mucha participación y eso nos da muchísimo gusto. Guadalupe Aguilar, muchísimas felicidades. Te vamos a estar contactando inmediatamente a través de nuestras redes sociales. Muchas felicidades por tu maternidad y también por tu paquete de maternidad gratis en nuestros hospitales Star Médica. Gracias a todos, gracias a los médicos que nos acompañan. El lunes 9 de mayo tendremos una plática con el doctor Javier Tenorio sobre la experiencia de ser una mamá estrella en Star Médica y tendremos nuestro giveaway de una asesoría de sueño para tu bebé y un car seat Evenflo. Muchas gracias, doctores que nos acompañan, doctor Leal, doctora Salazar, ¿algo más que quieran agregar? No, solamente agradecer por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, de verdad, un gran equipo de médicos en nuestro hospital Star Médica Chihuahua. Buenas noches a todos. Nos vemos en la siguiente transmisión del lunes 9.